Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Hoy como que no sé si los está sacando a muchos que he visto a varios que como que los sacan o algunos. Solo es una percepción personal, pero no estoy seguro. Pues entonces a retomar con la clase, estábamos hablando de técnicas de estudio de proteínas, ¿cierto? Ujú. Lo que no hice ayer fue tomar la asistencia y ustedes no me recordaron. Solo tomé la asistencia de las personas que respondieron preguntas. Bueno. Por favor, voy a pasar una asistencia. Fátima, Presente. Catherine, Presente. muy bien, Clarisa, Presente. José Eduardo, Presente. Jacqueline Marlene, Melissa, Meli- Presente. Leonel Osvaldo, Presente. Carla, Elizabeth, Presente. Brenda Janet, Presente. Ángela Gabriela, Presente. Carla María, Presente. Mireya Fernanda. Presente. Ok. Ana Gabriela Domínguez, Ana Gabriela Domínguez Benítez, Marco Antonio de Jesús, Presente. Margie Elizabeth, Presente. Cecia Quejay, Presente. Deimi Higueros. Listo. Erika Alejandra López. Presente. Licenciado, Catherine. disculpe. Creo que hay unos compañeros que quieren ingresar y no pueden. Ok. No tengo a nadie. Listo. Deimi Higueros ya respondió. Deimi y Erika. No me acuerdo si ya los mencioné. Presente. Yo, ¿Quién es usted? Erika. Ah, Erika Alejandra. Muy bien. Catherine Castillo. Presente. Y María Gabriela Valladares. Gabriela Valladares. Por ahí mire que alguien intentó entrar con nombre de Gabriela y luego ya no. Bueno, vamos a retomar entonces la clase. Bueno, licenciado, fíjese que a mí no me llamó. ¿Quién habló? Álvaro. Sí, Y es su nombre y sí le tomé la asistencia. Pensé que se lo llamó.
Bueno, Muchas gracias. Sergi Álvaro Cecia. Muy bien. Gracias por la observación. Bueno, listo. Por ahí aquí entonces estábamos ahí revisando un poquito de el isoelectroenfoque, jóvenes. Platicábamos ahí un poquito de cómo es que las proteínas iban a suspenderse en una determinada posición, ¿verdad? A migrar según, según el punto isoeléctrico de la proteína, ¿verdad? Entonces, aquí está fijo un gradiente de pH movilizado, habíamos mencionado, y dependiendo de en dónde la proteína se encuentre en una carga de cero, pues ahí se va a quedar inmovilizada. Y donde se quede en una carga de cero, pues ahí es donde se va a identificar el pH. Entonces, las proteínas iban a estar en todo un gradiente, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos proteína 1, 2, 3, 4, 5, todas son un gradiente pH diferente. Entonces, si tenemos 9 acá, tenemos 8, 7, 6, 5, 4 y 3. Entonces, las proteínas así, consecuentemente, pues es el punto isoeléctrico que tiene cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, esto es posterior a que se aplica un campo eléctrico. Aquí están las cargas negativas, o sea que vamos a traer cargas positivas probablemente, ¿verdad? Y aquí las cargas positivas y traemos las cargas negativas y entonces según el gradiente y según la carga, pues estos permiten separar a las proteínas. Entonces la proteína va a migrar hasta llegar al gradiente de pH correspondiente en donde no tiene una carga neta específica, ¿sí? Ayer platicábamos un poquito también de la electroforesis dimensional, ¿verdad? Cuando este isoelectroenfoque que vimos en la diapositiva anterior lo aplicamos, estoy presentando, sí, ¿verdad? Sí están viendo la presentación. Sí, licenciado. No sé por qué creo que algo está pasando aquí. Pero entonces estábamos platicando de esto, ¿verdad? Jóvenes, imagínense ustedes que después de que nosotros hemos hecho este isoelectroenfoque, eh, después de que hemos separado, dicen acá, colocamos la muestra de las proteínas acá, vamos a separar de primero las proteínas según la carga o según el punto isoeléctrico y posteriormente hacemos un análisis secundario, ¿verdad? Donde hacemos una diferente dimensión y aquí pues vamos a hacer una separación de la masa relativa según el SDS y el poliacrilamida, ¿sí? Entonces colocamos todas las muestras por acá arriba, ¿verdad? Y luego pues colocamos acá también una carga, ¿verdad? Que tiene cargas positivas y va a traer las cargas negativas. O sea que aquí estaría el ánodo y aquí estaría el cátodo. Entonces las proteínas van a ir mirando poco a poco, ¿verdad? Según la masa que estas tengan. Normalmente acá pues mirarían las proteínas según el tamaño, ¿verdad? O la masa. Entonces dice que acá tendríamos, miren, un punto, el punto isoeléctrico de la proteína separado acá, ¿verdad? Estando los más, con un punto isoeléctrico más alto y aquí más bajo. Y por otro lado, la masa relativa decreciendo para acá, ¿verdad? En esta posición. Es decir, avanzan más jóvenes las que tienen un tamaño o una masa más pequeña, ¿cierto? Lo que significa que esta proteína que nosotros vemos acá probablemente tenga el mismo punto isoeléctrico que esta otra, o probablemente lo tenga un poquito más alto, ¿verdad? Pero tiene una masa más baja que esta que está aquí. Entonces, pues muchísimo ojo con esto, ¿verdad?
no es muy difícil de perderse. Perdón, sí, no es muy difícil de perderse, o sea que es bastante accesible. Y bueno, separamos entonces por punto eléctrico y la masa relativa. Jóvenes, entonces hasta el momento, a ver, escríbanme por favor cuántos métodos de separación de proteínas o de aislamiento no hemos visto hasta el momento. Escríbanme en el chat, por favor. ¿Qué métodos de separación de proteínas hemos visto hasta el momento, jóvenes? O para separar o purificar. De intercambio catiónico, iónico, Fotografía de columna. Ujú. electroforesis y creo que filtración en gel. ¿Y qué metodologías utilizamos antes de utilizar esas que son un poquito más específicas? Métodos clásicos como el tamaño, la carga, Ujú. las propiedades. ¿Y cómo hacemos para que la proteína esté disponible inicialmente? Tenemos que sacar el extracto crudo. Ujú. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sacamos el extracto crudo? Tenemos que romper. Por centrifugación. Muy bien. Podemos romper ya sea por centrifugación. Al inicio también podemos utilizar un detergente que melice la célula, ¿cierto? Y una vez ya melice la célula, pues podemos ir aplicando diferentes gradientes de centrifugación, ¿verdad? Bueno, vamos aplicando metodologías cada vez más específicas para las células o para las proteínas, ¿sí? Entonces, vean, algo muy importante. Inicialmente, cuando nosotros tenemos la primera separación, cuando tenemos la primera lisis de una célula, podemos tener una gran cantidad de moléculas y de sustancias, ¿cierto? Y todo eso, pues, es muy difícil poder medir la actividad de una proteína, ¿verdad? Con todo eso. O sea, que se puede medir la actividad, pues se puede medir. Sin embargo, puede ser un poquito complejo, ¿verdad? Por eso dice que acá tenemos nuestra proteína de interés en medio de muchísimas proteínas. Y de hecho, que acá la proteína que más como que predomina es, bueno, miro muy un poquito más de color celeste y amarillo. Bueno, entonces dice, para una enzima se cuantifica, por ejemplo, o sea, para nosotros determinar cómo cuantificar una enzima, pues nosotros cuantificaríamos la conversión de sustrato en un producto particular, ¿verdad? O sea, para poder determinar la actividad específica de una enzima. Y pues para ello, pues nosotros podríamos depender de muchísimos factores, ¿verdad? Es decir, podemos depender de la ecuación global, por ejemplo, cuáles son los sustratos, cuáles son los productos, cuál es la enzima o las enzimas o las coenzimas o los cosustratos, ¿verdad? Accesorios que se van formando, ¿verdad? Incluso podemos ver cuál es... bueno, entonces nosotros podemos medir la actividad de una enzima midiendo un producto, el producto que se está formando o un sustrato que está desapareciendo, ¿verdad? Pero lo que vamos a medir normalmente es como alguna diferencia de absorbancia, ¿cierto? Y pues podemos también depender de otras cosas, ¿verdad? Es importante que, por ejemplo, en las reacciones o en las determinaciones, pues tengamos los cofactores necesarios para poder determinar una enzima particular. Hay muchas enzimas que utilizan cofactores, cofactores es como decir una coenzima, ¿cierto? Hay unas especificaciones ahí, o sea que hay unos criterios que de separar, pero lo vamos a hacer cuando veamos enzimas. Pero entonces, y hay también algunas características o desempeños analíticos que tiene cada enzima. ¿Qué significa esto? Que hay enzimas que funcionan según la concentración del sustrato, ¿verdad? Y a veces hay una tasa de dependencia que mientras más sustrato hay, pues más actividad enzimática hay, ¿verdad? Pero, bueno, eso ya ustedes lo vieron en Bioquímica 1, ¿verdad? Y lo vamos a ver también cuando veamos enzimas. Y incluso también depende un poquito del pH en el que funcionan las enzimas, ¿verdad? Y la temperatura que se encuentra en el ambiente. Y lo más importante es la pureza enzimática, es decir, si nosotros hacemos o determinamos la actividad enzimática acá en este conjunto de un montón de cosas y de proteínas y de enzimas, probablemente no vamos a tener una actividad específica muy alta. Sin embargo, cuando aumentamos la separación, el aislamiento y la purificación de la enzima en particular,
cualquiera, no cualquiera, o sea, cualquiera sí, pero una enzima que nosotros querramos separar, pues la actividad específica pues puede aumentarse, ¿verdad? Y puede llegar a ser máxima y constante cuando la enzima está pura, completamente lo más pura posible, ¿cierto? Entonces, la actividad puede disminuir, la actividad de una enzima podría disminuir por inactivación, ¿verdad? En medio de muchas moléculas, o también por interacciones con otro material en el procedimiento cromatográfico o algunas otras moléculas, así como la proteína total puede disminuir, porque digamos el objetivo sí es eliminar tanta proteína que nosotros no deseamos. Entonces, jóvenes, si se recuerdan ayer, pues aplicamos diferentes criterios, ¿verdad? Aplicamos la cromatografía exclusión molecular, que separa por tamaños, la cromatografía de intercambio iónico, que ustedes mencionaron también por ahí. A ver, ¿qué significa eso? Que nosotros estamos seleccionando la proteína de interés, pero al tiempo estamos separando la que no nos interesa, o estamos como si las estamos eliminando, las estamos descartando. Es decir, que el contenido de la proteína total está disminuyendo. ¿Pero por qué? Porque estamos especificándonos nuestras condiciones y nuestras características estamos especificándolas para una proteína en particular, ¿cierto? Entonces, aunque de forma global la proteína total vaya disminuyendo, ¿cierto? Siempre vamos a ir o esperamos que vaya aumentando un poquito la proporción de la proteína de interés. Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de proteína de interés. Pero en medio de tanta cosa, es como que si no, es como que hubiera una baja concentración. Sin embargo, al momento que estamos purificando, separando, después ya tenemos algo como esto. Entonces ya tenemos 5 proteínas de interés, pero en medio de unas 15 chibolitas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos disminuyendo la cantidad de proteínas totales, pero estamos aumentando la especificidad de la actividad de esta enzima. ¿Me entienden lo que les explico? Entonces dice, para otras proteínas no enzimáticas, la unión a una molécula que transporten hormonas o toxinas por efectos biológicos que producen, pues así nosotros podemos especificarla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la gonadotropina coriónica, por ejemplo, podemos utilizar ningún anticuerpo que la separe, digamos, como para que cacharla específicamente, ¿cierto? Y así, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera hemoglobina lo que queramos separar, de pronto podemos colocar como ligando el grupo hemo o algún otro ligando, digamos, en particular, según el tipo de proteína, ¿cierto? Pero ¿a modo de qué? Para darle especificidad a lo que nosotros estamos intentando separar, ¿cierto? Entonces, unión a una molécula que transporten, entonces podemos asociar una hormona o una toxina y luego la proteína se pegaría a esa, ¿verdad? Bueno, ahora también para las proteínas estructurales, que normalmente son las que se encuentran en la matriz extracelular, ¿verdad? Normalmente dice que tienen estas una alta masa en los tejidos. Entonces, aquí ya dependería un poquito qué tejido vamos a utilizar para ver qué proteína estructural de nuestro interés. Entonces, jóvenes, con esto que les estoy explicando ahorita de último, se dice que la actividad específica y la cuantificación de proteínas pues puede ir cambiando a lo largo de los procesos de separación y de extracción. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tabla según la purificación, ¿verdad? Y digamos, la actividad específica o hipotética de una enzima en particular, ¿sí? En todos los procesos de separación. Entonces, vean, acá estábamos viendo de que tenemos aquí tenemos los diferentes procedimientos, aquí tenemos como la fracción, el volumen de la fracción. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros tenemos de volumen según el proceso que hayamos aplicado, ¿cierto? Entonces, se dice acá que nosotros podemos tener un extracto crudo celular que puede tener 1000 o sí, puede obtener 1400 mililitros, ¿verdad? Pues eso es como 1 litro o un poquito más. Bueno, pero total de proteína en este extracto crudo celular puede ser como 10.000 miligramos, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros determinamos la actividad en unidades de la enzima, puede ser de 100.000 unidades. Pero cuando determinamos la actividad específica, es decir, cuando estamos utilizando o midiendo
las unidades, ya sea las unidades o la actividad que está teniendo la enzima por miligramo, pues aquí ya nos va a dar una actividad o un valor específico, ¿sí? Entonces, con el extracto crudo tenemos esto, tenemos 1400 mililitros, 10.000 de proteínas totales de miligramos, actividad total tenemos 10.000, ¿verdad? Y actividad específica 10, ¿verdad? 10 unidades por miligramo. Sin embargo, si se dan cuenta acá, en la precipitación con sulfato de amonio, que es la sal, a ver, ¿qué dijimos que hacía esto? Me va a separar a mí las proteínas de otras sustancias, entonces me separa casi todas las proteínas. Entonces la fracción acá, lo que tenemos ya es casi que un cuarto de mililitro, o sea, es muy poquito, casi 280 microlitros. La actividad total de enzimática baja considerablemente a 3.000, pero la actividad de esta enzima en particular es de 96.000, o sea, ha bajado un poquito, ¿cierto? Pero cuando vemos la actividad específica de la proteína, pues tenemos 32 unidades por miligramo. ¿Qué significa esto? Que la actividad específica ha subido acá considerablemente, ¿cierto? Aquí tenemos entonces que después podemos aplicar una cromatografía de intercambio iónico. Vea, la fracción acá baja 90 microlitros. Acá la proteína total aumenta, bueno, disminuye también 400, la actividad pues se reduce a 80.000, pero vean el salto que da la actividad específica aquí, o sea, es altísima, porque entonces aquí estamos separando casi que todas las proteínas que tienen un ion, o perdón, que tienen un punto isoeléctrico similar a nuestra proteína de interés, ¿cierto? Pero entonces la actividad específica va a aumentar, es decir, unidades por miligramo del tejido o de la masa que tengamos en cuestión. Después, si aplicamos una cromatografía de exclusión molecular, es decir, estamos aplicando otro filtro más, que es el tamaño, ¿cierto? Acá la fracción 80, la proteína total sería 100, o sea, va disminuyendo todo esto. La actividad, pues, disminuye también, pero la actividad específica, 600. ¡Wow! Es ya una actividad específica bastante, ¿cierto? Y de último, si hacemos una cromatografía de afinidad, o sea, estamos separando específicamente con el antígeno o con lo que sea que estemos separando, vean cómo disminuye la fracción del volumen, el volumen de la fracción disminuye a 6 mililitros, perdón, 6 mililitros, o sea, es muy bajo. La proteína total es de 3, ¿verdad? Miligramos. Y la actividad es de 45.000. Pero cuando vemos la actividad específica en jóvenes, wow, 15.000, ¿qué significa esto? Que la pobreza de la enzima pues es muy alta, ¿verdad? Dado que permite una actividad de 1.000 unidades por miligramo, ¿cierto? De esta enzima. Bueno, entonces normalmente aquí tenemos, hablamos de actividad para referirnos a unidades totales de enzima en una solución, ¿cierto? Pero hablamos de actividad específica para hablar un poquito de la pureza enzimática y que puede ser constante cuando la enzima está pura. Sin embargo, bueno, y aquí estamos hablando específicamente de número de unidades enzimáticas por miligramo de proteína, ¿sí? Es como a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, acá en la actividad específica medimos la pureza de la enzima en cuestión, ¿cierto? Bueno, veamos ahora un poquito sobre la determinación de la secuenciación de proteínas, ¿verdad? Jóvenes, esto es muy, muy importante, ¿verdad? A lo largo del tiempo, pues se ha intentado, pues, diseñar diferentes metodologías para la determinación de la secuencia. Hoy en día, pues, hay diferentes tipos de secuenciación, ¿verdad? La más completa o la más, un poquito más desarrollada y que incluso está como para diagnóstico in vitro es, por ejemplo, la secuenciación de material genético específicamente, ¿verdad? Secuenciación de ADN. Algo muy importante también es de que según las metodologías novedosas que habíamos platicado ayer, ¿alguien se acuerda de cuáles eran las metodologías o los métodos actuales que utilizamos para identificar proteínas? ¿Quién se recuerda? Había dos. El clonaje de ADN y la secuenciación de genomas. Bueno, una de las formas que podemos ver ahora, por ejemplo, la secuencia de proteínas es por medio de la secuencia del genoma.
¿Qué significa eso? Que nosotros identificando el gen específico podemos saber cuál es la secuencia de aminoácidos. Y valió la pena o valdría la pena hacer todo lo que hemos platicado hasta el momento, que la lisis de proteína, que la separación con esto, que la separación con otro. Solamente yo conozco, identifico el gen, ya puedo saber con qué aminoácidos estamos trabajando y que están conformando una proteína en particular, ¿cierto? Sin embargo, jóvenes, a lo largo del tiempo de la historia, pues se han diseñado diferentes metodologías eh, que, mm, que permiten identificar una determinada secuencia, pero especialmente en fragmentos más pequeños, ¿verdad? De una proteína en particular, ¿sí? Entonces, eh, empecemos hablando un poquito de la secuenciación. Aquí está Frederick Sanger. Normalmente, pues, él fue el primero en secuenciar la insulina, se dice. En este caso, pues, se utilizó un método tradicional de marcajes, utilizando un residuo amino terminal, que en este caso era el 1-fluoro 2,4 dinitrobenceno. En este sentido, se utilizaba este compuesto y lo que hacía era marcar o identificar cuál era el aminoácido que se encontraba en el extremo amino terminal, ¿cierto? Em, Dependiendo entonces, nosotros por medio de un determinado, por medio bueno, a partir de una determinada proteína, nosotros podemos identificar el amino terminal, ¿cierto? El amino terminal, una vez nosotros ya lo hemos pasado, por ejemplo, a una cromatografía, por eso en esta diapositiva estaba aquí. Una vez, aquí miren, aquí está acá, una vez nosotros hemos separado el primer aminoácido, que en este caso es, ¿quién era acá, jóvenes? Si no estoy mal, era lisina, ¿confirma? ¿Sí? Sí, así es. Después está P, prolina, probable o seguramente, ¿cierto? Entonces, esto lo hacíamos por una electroforesis un poquito ya de uso común, ¿cierto? Pero bueno, entonces acá utilizábamos el 1,2 de nitrobenceno, pero entonces, a raíz de una determinada secuencia de proteínas, vamos a ver en el camino de que, bueno, en este caso, pues el primer aminoácido que se utilizaba o que se iba identificando era glicina, ¿verdad? Y posteriormente, pues habían algunos cortes que se podían realizar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice que se pueden, en algunos fragmentos, pues pudiéramos, o en algunas proteínas, pues se pudiera utilizar alguna peptidasa o alguna enzima que corte en algunos enlaces, ya sea amino o carboxilo, eh, algunas porciones, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, podemos utilizar tripsina. La tripsina, pues, corta algunos aminoácidos. A ver, vean cuál es la característica. Incluso no sin necesidad de tanta cosa. ¿Cuáles son los aminoácidos que tenemos nosotros en los extremos aquí? Tenemos R, E, K, R. ¿Qué es? ¿Alguien se recordará? Me suena que fuera arginina. Arginina. Aquí tenemos lisina y aquí tenemos glutamato. A ver, ¿por qué les estoy preguntando esto? ¿Hay algún aminoácido acá que se esté repitiendo? O tal vez al inicio. O algún grupo de aminoácidos que se esté repitiendo aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos otro tipo de aminoácidos. Tenemos la D, tenemos D aspartico, o sea, el aspartato. Tenemos el A, alanina, si no estoy mal, G, glicina y Q, glutamina o glutamina, ¿se acuerdan de la pronunciación? Estén revisando por ahí, tengan a la mano por ahí su libro y estén corroborando lo que estamos viendo. Entonces, aquí viendo que hay un factor común. ¿Y cuál es este factor común? Que estamos viendo que aquí hay aminoácidos básicos, ¿cierto? Aminoácidos básicos en este extremo carboxilo, se pudiera decir. Entonces, ¿qué pasa? La tripsina es una enzima que corta específicamente aminoácidos básicos en el lado del carboxilo, ¿cierto? Entonces, nosotros esta secuenciación, o Sanger podía determinar la secuenciación de unas 20 o 30 residuos de aminoácidos, pero proteínas más grandes era muy difícil de determinar, ¿cierto? Entonces, haciendo fragmentos con una enzima particular, pues se pudiera
y ya una vez ya hechos estos cortes, después hacer como la secuencia de estos fragmentos chiquititos, pues ya era más fácil, ¿cierto? Entonces dice acá, se determinaba el orden de los polipeptídeos en una proteína, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos utilizar tripsina, pero en otras ocasiones podemos utilizar otro tipo de enzima, ¿verdad? Y tener una diferente secuencia, ¿verdad? Vamos a ver aquí más adelante en esta presentación que podemos utilizar cianógeno o el bromuro de cianógeno o la quimiotripsina, que es otra enzima que tiene cortes diferentes. Entonces, ¿por qué les cuento esto ahorita, verdad? Porque esta secuenciación nos permitía separar una determinada cantidad de aminoácidos, pero proteínas grandes se tenían que fraccionar y esto pues parecía como medio tedioso, ¿cierto? Sin embargo, esta secuenciación de Sanger fue un poquito muy difícil o fue no tan fácil de determinar. O sea, era como un poquito lenta, ¿cierto? Sin embargo, la degradación de Edelman que vino, se dice que este tipo de secuenciación era un poquito más rápida, entonces era como un poquito más práctica, ¿sí? Entonces, una de las características de esta degradación, esta secuenciación por degradación de Edman es un marcaje y elimina, marcaje y elimina, marcaje y elimina el aminoácido que se encontraba en el extremo amino terminal, ¿cierto? Entonces, habían como condiciones que se encontraban cambiando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una determinada proteína, ¿verdad? O un polipéptido, o una cadena polipeptídica, que en un ambiente alcalino, inicialmente se le agregaba el fenilisotiosinato, y lo que provocaba era que se unía al extremo del aminoácido amino terminal. Quiero que identifiquemos, por favor, dónde se encuentra el amino. Aquí tenemos amino, carbono alfa, carbono carboxilo, amino, carbono alfa, carbono carboxílico del aminoácido 2, ¿cierto? Entonces, este compuesto se unía aquí al amino, ¿cierto? Y ya formábamos acá un aducto, se le llama, o un derivado fenilcarbamoilo, ¿cierto? Entonces, esto sucedía en solución alcalina suave, dice el libro de texto. Posteriormente cambiamos un poquito las condiciones del sistema y le bajábamos el pH y para eso le agregábamos ácido trifluorico anhídrido. ¿Y qué era lo que eso hacía? Bajábamos un poquito el pH y al tiempo este compuesto cortaba el aminoácido, el último aminoácido, que en este caso es el derivado del anilino tiazolinona, ¿cierto? El derivado del aminoácido respectivo, el derivado del residuo del aminoácido de la anilino tiazolinona, ¿cierto? Y vean, si se dan cuenta acá, la cadena polipeptídica ya solo se queda con el siguiente aminoácido, el siguiente residuo de aminoácido. Vean, este R2 significa que es el siguiente aminoácido y este R3 significa que es el siguiente. Y el R1 se quedó acá, ¿cierto, jóvenes? Y con este ambiente de pH, posteriormente, ya se daba la feniltioidantoína. O el derivado de la feniltioidantoína del respectivo residuo de aminoácidos, ¿cierto? Entonces ya lo separábamos, de hecho que se utilizaban solventes orgánicos para poderlo separar y ya se identificaba pues por medio de una cromatografía, ¿verdad? Entonces, después de esto, se agarraba este fragmento de nuevo y ya se exponía de nuevo, se aumentaba el pH, se le agregaba el fenilisotiosinato y después ya se le bajaba el pH y así sucesivamente, ¿verdad? Era como un juego, ¿verdad? Entonces, se cambiaban las condiciones, o se alternaban las condiciones para poder controlar el proceso. Y entonces el aminoácido liberado, ya les decía yo que se extraía con solventes orgánicos y luego se identificaba por medio de una cromatografía, ¿cierto? Entonces teníamos esto, ¿verdad? Separamos el primer aminoácido, después separábamos el segundo, bueno, aquí en un medio alcalino se unía, ¿verdad? Y luego en medio ácido se separaba y esto se identificaba en una cromatografía. Después
Se agregaba otra vez en un ambiente alcalino, se unía, luego extinción en un ambiente ácido y de luego se identificaba, ¿cierto? Y luego, y así, ¿verdad? Se iba repitiendo, ¿verdad? Por ciclos, ¿verdad? Y bueno, eso ya permitía como la separación. Y luego pues ya identificábamos según el tiempo los aminoácidos específicos que estuvieran presentes allí, ¿verdad? Y ahí pudiéramos obtener em, una, pues para identificar como la secuencia de una proteína en particular. Les decía yo que este proceso se repetía para identificar aproximadamente 40 residuos o menos en una proteína, ¿cierto? Otra de las reacciones que se podía utilizar para poder identificar las proteínas, especialmente las proteínas que eran muy grandes o que tenían mayor a 40 nucleótidos, es la rotura de los puentes de sulfuro. Jóvenes, los puentes de sulfuro, a ver, recordemos. A ver, según lo que hemos platicado anteriormente, Antonio, dígame, por favor, Marco Antonio, ¿cuál es una característica de un enlace covalente? O dígame características del enlace covalente, de los enlaces covalentes. A ver, Erika. Ese enlace covalente ya lo vimos. Bueno, lo hemos visto desde química general. A ver, ¿alguien más? Fátima, características que podemos tener en enlace covalente, que son como generales. Son bastante rígidos. Son más fuertes que las interacciones débiles. Son más fuertes que las interacciones débiles, ¿verdad? Muy bien. Miren, algo que yo recuerdo que aprendí en química general 1, que la diferencia en la electronegatividad de la diferencia de electronegatividades en átomos que se debe de tener para que se produzcan unas equivalentes de 1.7. Bueno, tal vez ya esté un poquito desvariado, o tal vez hay formas un poquito más prácticas de aprenderlo, pero bueno. Miren, entonces lo que les estaba yo diciendo es, aquí tenemos un puente disulfuro. Este está conformado por 2 azufres, ¿cierto? Es un enlace covalente, lo que significa que es rígido, fuerte, como la compañera mencionó. O sea que para romper esto necesitamos energía, ¿cierto? Sin embargo, regresemos a un ejemplo, regresemos al ejemplo en donde todos somos aminoácidos y estamos afuera del T11 y estamos agarrados de las manos. Resulta de que, a ver, digamos que yo voy encabezando, yo estoy en el extremo amino terminal y después de mí viene José, por ejemplo, después viene Fátima, Carla, Cecia. Sin embargo, José, digamos que no es un aminoácido que está en el primer lugar, pero José es una cisteína, pero José tiene la capacidad entonces de formar puentes de sulfuro cuando se encuentre en un grupo sulfhidrilo, es decir, aunque no sea a la par de él, es decir, hagamos de cuenta que Marco Antonio está en la posición 15 de la proteína, o sea, porque somos 21, ¿cierto? Entonces, José que está en la posición 2 y Marco Antonio que está en la posición 15 son ambos cisteínas, pero en algún momento la proteína llega a acoplarse así, ¿cierto? Y cuando la proteína se compacta, los puentes de sulfuro tienen la capacidad de formar un enlace covalente fuerte, porque se está uniendo, ¿cierto? Entonces, de todas las uniones que existen, al momento que una proteína se puede naturalizar, se van a separar todos, nos vamos a separar todos, pero el puente disulfuro permanece unido como un enlace covalente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque va a ser el único tipo de enlace que va a provocar una interacción fuerte
entre, entre dos átomos entre sí, ¿cierto? Bueno, aparte tenemos los complejos, pero eso es otra cosa. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque hablamos un poquito de la secuencia de ácidos nucleicos en una proteína. Pero a pesar de esto, aquí puede que nos vamos a saltar en el enlace covalente, porque entonces aquí es un aminoácido del aminoácido 2 y el aminoácido 15 el que están unidos covalentemente, ¿cierto? Bueno, pero para que lo tomen en consideración, más adelante lo vamos a ver y a ver un poquito más a detalle. Sin embargo, jóvenes, acá nosotros podemos tener rotura, dice, de puentes disulfuro para fragmentar una proteína, es decir, para hacer cortes en una determinada proteína. Entonces, se fragmentaba una determinada proteína, o sea que se eliminaban los puentes de sulfuro, ¿verdad? O sea que se cortaba acá. Y esto se puede hacer por oxidación con ácido perfórmico, ¿verdad? O se puede hacer por medio de reducción con ditiotreitol. Entonces se dan cuenta que tenemos un puente disulfuro en una proteína, ¿verdad? Aquí oxidamos con ácido perfórmico y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obtenemos como producto dos residuos de cisteína que se encuentran separados, ¿cierto? Este que se encuentra acá, este, este que se encuentra acá, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí sigue la cadena de la proteína, aquí sigue la cadena de la proteína, aquí está un lado del amino, aquí el carboxilo, y aquí otra es otro aminoácido, ¿cierto? Y acá igual, tenemos una cadena que sigue, aquí otra cadena que sigue, pero entonces estos que están como unidos entre sí, ¿cierto? Entonces, podemos oxidar de esta forma o podemos reducir, pero la reducción es con ditiotreitol. Esto es lo que más comúnmente puede pasar, porque normalmente aquí solo tenemos S y cuando se rompe es SH, como lo que está acá, ¿cierto? Entonces esta es una reducción y aquí tenemos otra, la reducción que libera estos dos aminoácidos. Pero en el caso de la oxidación con ácido perfórmico, lo que vamos a agregar acá es como el sulfato, ¿se dan cuenta? Es un sulfato o son como oxígenos los que se están uniendo al azufre, ¿cierto? Y esto está cambiando incluso las propiedades químicas de estas terminaciones en donde está el puente disulfuro, ¿sí? También posteriormente dice que se puede utilizar yodoacetato, ¿verdad? Este yodoacetato lo que va a hacer después de que nosotros hayamos reducido, este yodoacetato va a carboximetilar. ¿Qué significa esto? Que le agregamos un carbono metílico y un carbono carboxílico. De esta forma vamos a impedir que se vuelvan a reoxidar los grupos sulfidrilo. ¿Qué significa esto? Que no vamos a permitir que se puedan unir de nuevo estos puentes de sulfuro. ¿Por qué? Porque ya se encuentra reoxidado, ya se encuentra unido, ¿verdad? O ya se encuentra ocupado, ¿cierto? Tanto este como este, y ya no es tan fácil que se pueda formar el puente de sulfuro aquí. Entonces, esto es lo que ocurrió en el laboratorio, ¿verdad? Jóvenes, entonces así como este tipo de modificaciones o roturas químicas, también podemos tener la rotura de algunas proteasas, como ya les había dicho, proteasas asa es de corte o rompimiento, degradación, y proteínas, entonces rompe proteínas. Proteasas entonces catalizan la rotura hidrolítica de enlaces peptídicos adyacentes, específicamente en algunos residuos aminoácidos con características en particular, ¿cierto? Entonces se dice acá que la especificidad de algunos métodos comunes, pues los podemos ver acá, ¿verdad? Para fragmentar algunas cadenas polipeptídicas grandes. Entonces, el ejemplo que miramos en el esquema anterior fue la tripsina. ¿Qué dijimos que hacía la tripsina? A ver si me ayuda. No sé si estará por aquí Carla María. ¿Se acuerda que dijimos que rompía la tripsina? María está ahí. Sí, acá estoy. Disculpe, licenciado. Em, descomponer proteínas. Descomponer proteínas. ¿Cómo así? ¿Pero en qué posiciones? ¿Qué características tiene que tener para que se pueda romper?
No le recuerdo, disculpe. A ver, Álvaro, ayúdeme usted. ¿Qué dijimos que rompía la tripsina? La rompe por medio de hidrólisis. ¿Pero qué rompe? El carboxilo de la lisina y arginina. Ah, listo. El extremo carboxílico es de aminoácidos específicos, como de cuáles, de la arginina y de la lisina, ¿cierto? O sea, estos, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, dijimos que no solamente podíamos utilizar la tripsina, sino que podemos utilizar la quimiotripsina, que rompe específicamente del lado del carboxilo, pero en este caso es de los aminoácidos aromáticos, como cuáles, fenilalanina, triptófano y tirosina, ¿cierto? Aquí también tenemos otro de los más conocidos es la pepsina. Vean la pepsina. La pepsina se encuentra en el estómago porcino. Esta pepsina se puede extraer del estómago porcino y pues la podemos utilizar para fines bioquímicos, ¿verdad? Para romper en aminoácidos específicos, como cuáles. La leucina, la fenilalanina, el triptófano y la tirosina, es decir, algunos aminoácidos aromáticos más la leucina. Sin embargo, esto va a romper no del lado del carboxilo, ¿cierto? Sino que no va a romper del lado del amino, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque lo indica acá. El N significa amino, ¿cierto? Esto significa carboxilo, esto carboxilo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vean, aquí tenemos, bueno, nosotros en nuestro estómago también tenemos pepsina, jóvenes, y está presente en nuestro estómago y es una de las formas por las cuales se dice que el estómago nos ayuda a digerir las proteínas. Ah, pues esto como que tiene mucho sentido, ¿verdad? Es decir, nosotros comemos proteína y el estómago digiere. ¿Y qué es digerir? Degradar, eh, hacer más chiquito, cortar fragmentos. O sea, por supuesto que nosotros lo vemos ahí, una masa de agua y de residuos de comida así. Sin embargo, pues la pepsina, pues eso es lo que hace y actúa específicamente a pH ácido. Aquí tenemos también el bromuro de cianógeno que va a cortar específicamente donde hay metionina, específicamente en el lado del carboxilo, ¿cierto? Del lado del carboxilo de la metionina, de todas las metioninas que estén presentes. Es decir, si yo en una proteína o una cadena polipeptídica tengo 5 metioninas y yo le agrego bromuro de cianógeno a esa proteína, va a cortar siempre donde encuentre una metionina corta, donde hay otra metionina corta, donde hay otra metionina corta, donde hay otra metionina corta. Es decir, si hago 5 cortes a lo largo de la cadena polipeptídica, ¿cuántos fragmentos más pequeños voy a obtener, jóvenes? En una cadena polipeptídica con 5 metioninas si utilizamos bromuro de cianógeno. Jóvenes, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? ¿O no? ¿O está muy lunático? ¿Puede repetir, licenciado, por favor? Creo que me perdí un poco, Lick. Si tenemos una proteína, hagan de cuenta que tenemos una proteína de 100 aminoácidos, pero en esos 100 aminoácidos nosotros tenemos 5 metioninas. Y yo a esa proteína la expongo a bromuro de cianógeno. ¿Cuántos cortes creen ustedes de que se hagan a lo largo de esa proteína? 5. ¿Y cuántos fragmentos de proteínas voy a tener entonces? Si tengo 100 residuos de aminoácido y hago 5 cortes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos fragmentos de proteína voy a obtener? 20. Si solo estoy haciendo 5 cortes, porque solo hay 5 metioninas. Son Listo, 6. son 6, claro. Maravilloso. Son 6 fragmentos. Eso sí, siempre y cuando la metionina no sea el extremo, no esté en el extremo del carboxilo terminal, porque entonces ahí no habría corte, me explico. En cambio, en todas las demás posiciones sí habría corte de la metionina. Y así, entonces, ese es el análisis que tenemos que tener para esto, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver,
si yo les pregunto, por ejemplo, la quimiotripsina, bueno, nosotros podemos tener diferentes metodologías, ¿verdad? Por nosotros, por medio de la hidrólisis ácida básica, podemos obtener un poquito la secuencia, ¿verdad? Pero por otro lado, también nosotros podemos tener en algún momento algunos cortes con algunas enzimas específicas. ¿Qué pasaría, jóvenes, si nosotros a esta molécula que está acá o a este péptido nosotros le agregamos la quimiotripsina? Sabiendo que la quimiotripsina corta del lado del carboxilo de fenilalanina, triptófano y tirosina. ¿Ustedes creen que haría un corte en este fragmento? Y si sí, ¿cuál sería? Haría un corte donde está la tercera flechita, que sería el de la tirosina, el carboxilo de la tirosina. ¿Esta? Bien, es así, ¿verdad? Entonces hay un corte, entonces obtenemos un fragmento de tanto tamaño y aquí hay otro corte de un tamaño un poquito más pequeño, ¿cierto? Tenemos dos fragmentos y un solo corte, ¿cierto? Entonces, eso, ¿verdad? Vean ustedes de que lo que les decía yo anteriormente, ¿verdad? La tripsina, la elastasa, la quimiotripsina también son enzimas que nosotros podemos tener y que son sintetizadas especialmente en el, en el páncreas y que se liberan en el duodeno. Vean, aquí dicen el intestino, ¿verdad? Delgado. Entonces, normalmente tenemos enzimas, hay algunas enzimas como la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, que se dice que son endotripsinas. ¿Por qué? Porque cortan entre los residuos de aminoácidos, no los extremos, sino en todos los demás, o sea, donde esté presente los que cortan. Y hay otras que son exopeptidasas, que esta sí, está la carboxipeptidasa, que corta el último aminoácido. Y tenemos las aminopeptidasas que cortan específicamente en el último aminoácido de una cadena polipeptídica, ¿cierto? Pero entonces, si tenemos aquí tripsina, miren, la tripsina ya hemos platicado que cortan en el extremo del carboxilo de arginina y lisina. La quimiotripsina corta en el extremo del lado del carboxilo también, solamente que el triptófano de la tirosina, la fenilalanina, la metionina y la leucina, ¿cierto? Aquí tenemos también la enzima elastasa que corta específicamente el extremo, aquí donde está el extremo carboxilo, ¿cierto? De algunos aminoácidos pequeños, como cuáles, como el de la alanina, la serina y la glicina, ¿cierto? Y aquí tenemos las carboxipeptidasas que cortan del lado del amino. La A corta en el lado del amino de alanina, isoleucina, valina y valina, es decir, algunos aminoácidos hidrofóbicos, ¿verdad? La carboxipeptidasa A. Y la carboxipeptidasa B corta del lado del amino al último residuo de aminoácido que termina con arginina o lisina, ¿cierto? Entonces, esa es como la aplicación que nosotros tenemos, ¿verdad? Por supuesto que hay una cascada propia para poder liberar o poder provocar la activación de estas enzimas, pero por ejemplo la tripsina se sintetiza inicialmente como tripsinógeno y después pues puede estimularse, ¿verdad? Por medio de la enteropeptidasa, que es una enzima que se está secretando a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Cuando ya sea detectado como alimento, ¿verdad? Una vez se ha liberado la enteropeptidasa, activa el tripsinógeno para formar tripsina, ¿cierto? Y bueno, la tripsina entonces a la vez es como una enzima activadora de diferentes enzimas, o en este caso de enzimas proteicas, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos nosotros jóvenes un determinado problema, un determinado ejercicio, ¿verdad? A ver, aquí tenemos algo que dice... Tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos un polipéptido, tenemos estos aminoácidos presentes, ¿verdad? En una determinada cantidad o presentes en una determinada proporción, ¿verdad? Tenemos un polipéptido que tiene 38 residuos de aminoácidos, ¿verdad? Tripsina ha liberado
o ha hecho algunos cortes, ¿verdad? Y que ha cortado, por ejemplo, en arginina. Has hecho 3 cortes en arginina, entiendo, y 2 en lisina, para dar 4 fragmentos. Vamos a verlo más adelante cómo se ha liberado. El cianógeno ha hecho también, el bromuro de cianógico ha liberado también 2 metioninas, ¿verdad? Para dar 3 fragmentos en total. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, hacemos reaccionar con este compuesto que separaba a los aminoácidos, ¿verdad? Los hidrolizaba y los separaba, ¿verdad? Entonces, se dice acá que el aminoácido que se encontraba en el amino terminal era el glutamato. Ese se encontró en el amino terminal. Entonces, aquí nos están diciendo, bueno, ¿cuál es como la secuencia de aminoácidos, ¿cierto? Bueno, entonces acá tenemos, después de haber cortado con tripsina, esos son los fragmentos que tenemos. De hecho, hagan el ensayo ahí en su libro, en su cuaderno, jóvenes. Pongan que el fragmento 1, después de haber cortado con tripsina, tenemos este fragmento, ¿verdad? Tenemos que ASMALIK. Aquí tenemos lisina, tenemos arginina, tenemos la D, que este es el aspartico o el aspartato, ¿cierto? Y aquí tenemos la lisina también. Esto ya nos podría decir algo, ya nos podría dar una información. Hemos hecho cortes y el único que no termina en uno que podría cortar la lisina, ¿cuál es? Esto ya me puede decir algo a mí, ya me puede decir como cuál es el fragmento que se encuentra al final, ¿cierto? ¿Cuál es el fragmento que se encuentra cuál es el fragmento final? Ustedes lo pudieran saber o lo pudieran identificar. Bueno, están tímidos. Vamos a ver, dice acá. Entonces, vean, aquí está. Aquí con esta información que tenemos acá, podemos más o menos identificar 2 cosas. Aquí tenemos el glutamato, y si nos damos cuenta, el glutamato debería estar al inicio de uno de los fragmentos, ¿cierto? ¿Y en cuál de los fragmentos está? ¿En el fragmento 1, en el 2, en el 3 o en el 4? En el 1. En el 2. A ver, ¿nos ponemos de acuerdo? 1 o 2. Fragmento 2. Fragmento 2. ¿Qué significa esto, jóvenes? De estos 4 fragmentos que yo tengo acá, ¿cuál es el primero que forma el polipéptido? ¿Cuál mirían ustedes? El fragmento 2. Muy bien. Este sería el primer fragmento, ¿cierto? Después, pudiéramos obtener cualquiera de los otros, ¿verdad? Ya sea cualquiera de los otros, ¿cierto? Vamos a ver acá en el fragmento 3. El fragmento 3 tiene el extremo carboxilo terminal porque no termina en arginina ni en lisina, lo que les estaba diciendo. O sea que acá, como este no es un aminoácido básico, sino que es incluso ácido, este no pudo haber sido el corte. Entonces, ¿qué significa esto? Que este es el fragmento ¿qué? El último fragmento del péptido. Entonces, este es el primero y este es el último. Lo que tenemos que saber entonces, ¿cuál es el que se encuentra después de este? ¿Cierto? O este, ¿cierto? Pero el último es este. Pero tenemos otra información. También se ha expuesto y se ha cortado la metionina ahí, ¿verdad? También se ha utilizado la metionina con el bromuro de cianógeno. A ver, veamos qué nos ha dado esta información aquí. Dice, se ha liberado con el bromuro de cianógeno y ha separado algunos fragmentos y que posteriormente por la degradación de Denman ha producido lo siguiente, ¿cierto? Vea, ¿qué produce el bromuro de cianógeno? Produce metionina, ¿cierto? Ah, bueno, entonces yo acá pregunto,
¿En dónde hubo corte? ¿Hubo corte aquí? ¿Hubo corte aquí? ¿Hubo corte aquí? ¿Qué me dicen ustedes? Disculpe, no sé si podría poner el puntero láser porque no, solo con el mouse no se ve bien así como donde está señalando. Por favor. Vamos a ver si me deja, porque creo que... Ay, Dios mío. No, pero creo que se ve. A ver, tenemos el fragmento C1, el fragmento C2 y el fragmento C3. ¿Cuáles de los tres ha sido cortado por el bromuro de cianógeno? El fragmento, el C1. ¿Otro? El C3. Muy bien. ¿Algún otro más? Y de los de arriba también el T1 y el T4 que tienen metionina. Exponerlo a tripsina, pero estamos hablando del mismo polipéptido, ¿cierto? Solo que se ha hecho en dos diferentes ensayos, digamos. Ok, entonces, felicidades si ha sido el C1 y el C3 los que han sido cortados por la metionina. Pero miren qué característica tiene el 2, que termina con D, así como el T3, que termina con D también. Entonces, vean, si nos vamos acá en reversa para el T3, tenemos el aminoácido DSH. Quiero que lo vean, por favor. Veamos el T3. Vamos de atrás para adelante. Tenemos el aminoácido DSHVCD, que es lo mismo que en el C2. DSHVCD. ¿Y de ahí cuál viene? La K y la T. Entonces, con esta información ya veo que ¿cuál tiene K y T de los otros fragmentos? Ya sea el T1 y el T4. KT. ¿Cuál tienen KT al final? ¿El T1 o el T4? El T4. Ah, entonces ya puedo decir que el T4 es el tercer fragmento del polipéptido, ¿cierto? Y si sigo acá, KTM. Ah, aquí está la siguiente metionina. Y después de M viene P. Ah, acá, como el C3. M, P, G, C, y ahí me voy. Entonces, lo que les quiero yo decir acá es... a ver, si seguimos acá en el fragmento C3, llegamos a encontrar esta metionina. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque está la metionina. Está, a ver, veamos el fragmento T4 que dice KTMPG. MPGCAILY. Este fragmento de T4, ¿con cuál hace match del C1 o el C1 o el C3? El MPGCAI con el C3, ¿cierto? Va, prosigamos ahí. Estamos en el fragmento C3. MPGCAILYK. Y aquí miren, aquí ya unimos la K con ILA, que hace juego con el T1, ¿cierto? Entonces eso me confirma que mis fragmentos ya lleven acá. Entonces lo que les estaba diciendo es esto, miren. Que por medio de estos dos ensayos podemos ver cuál es la secuencia de este polipéptido, ¿cierto? Porque la metionina, perdón, sí, la metionina hizo cortes acá, ¿verdad? Que sería este, que estaría, vamos a ver, MSAG aquí. Y la otra metionina hizo corte acá, ¿cierto? Pero entonces, como identificamos cuál era el fragmento inicial, que era este, es el primero que está acá, es el que lo colocamos, y el final era este, ¿cierto? Pero como acá hay algunos que están como enlazados, esto fue lo que me ayudó a mí a definir cuál era el orden de los fragmentos, ¿verdad, jóvenes? Y especialmente el primer aminoácido con la degradación de Edman de saber que era el glutamato, ¿cierto? Entonces, jóvenes, esto es como un rompecabezas, ¿verdad? Que con la información que nosotros nos dan podemos tratar la forma de
describir cuál es la secuencia de un péptido en particular, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, esta imagen creo que está en su libro de texto, ¿no? No estoy 100% seguro. No. Muy bien. Aquí tenemos, jóvenes, en la proteína, en la figura 3.25 de su libro de texto, tenemos un ensayo ahí. Intentemos darle respuesta. A ver si lo logran realizar, ¿sí? Bueno, a ver si lo logran realizar. A ver si aquí dice que hay otra. Bueno. Ah, bien, creo que se está. No, no está. Bueno, ahí vamos a tener otros ejercicios en la hoja de trabajo para que puedan como intentarlos escribir. Y bueno, cualquier duda pues las podemos ir viendo. Bueno, jóvenes, lo que les decía yo, ¿verdad? Que las metodologías que utilizamos actualmente es que nosotros identificando cuál es la secuencia genética, podemos identificar cuál es la secuencia en el ARN mensajero y cuál es la secuencia en la proteína en particular, ¿cierto? Entonces, bueno, es la facilidad del uso de las técnicas, ¿verdad? Secuenciación entonces a partir de ácidos nucleicos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí terminamos esta clase. Vamos a tener un receso y nos vemos en un ratito pues para continuar, ¿sí?